En medio del altiplano boliviano se encuentra Oruro, una de las ciudades más altas de Bolivia y del mundo, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar. Y tuvimos el placer de recorrerla durante nuestro viaje en motorhome. Estamos listos para subirnos al teleférico. Si bien nosotros llegamos al monumento de la Virgen en teleférico, ya que no queríamos perdernos la vista excepcional desde la altura, no es la única opción. También podés subir caminando. Hay que tener en cuenta que esta última opción es agotadora, ya que hay que subir mucho y respirar en altura es más complicado. También se puede llegar en vehículo hasta el estacionamiento, que está casi en la cima. El monumento de la Virgen del Socavón es un ícono religioso y cultural de gran importancia para la comunidad orureña y representa la Virgen del Socavón, la patrona de la ciudad. No, aquí venimos en teleférico. Sí. Realmente te falta el oxígeno. El monumento se encuentra en el cerro conocido como el Calvario o el Cerro Santa Bárbara. Desde este lugar se puede obtener una vista panorámica de la ciudad de Oruro y sus alrededores. Esta impresionante representación de la Virgen María tiene una altura aproximada de alrededor de 45 metros, o sea, 148 pies. Es decir que con esta altura, la Virgen del Socavón supera al Cristo Redentor de Brasil. Fuera de la Virgen podemos tener una vista de 360 grados de toda la ciudad de Oruro. Dato importante, estamos a 3.845 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuántos habitantes debe tener Oruro? 500.000. De acuerdo a estimaciones oficiales, el departamento de Oruro cuenta con una población de 553.000 habitantes a 2022, correspondiente al 5% de la población total de Bolivia, y se constituye así en el 7º departamento por población a nivel nacional. Dentro de la imagen hay un museo repartido en 5 pisos. Cada uno muestra un tema diferente como el carnaval y la historia de la ciudad. Esa es la víbora allá. La víbora es aquella que podría ser. En el monumento de la Virgen del Socavón se encuentran las figuras mitológicas de las 4 plagas: el sapo, la víbora, el lagarto y las hormigas. Pero Huari quiso venganza y decidió pervertir al pueblo. También envió 4 plagas para destruir al pueblo Uru-Uru. Entonces aparece una ñusta de estructura blanca con el rostro angelical, quien salió en defensa y les convirtió en figuras petrificadas que en la actualidad se encuentran en los 4 puntos cardinales de la ciudad. Emplazada en la zona norte de la ciudad, la Plaza Sebastián Pagador se alza para mostrar toda su belleza y además recordar a los orureños y a quienes visitan esta tierra la historia de esta región, destacando en uno de los notables personajes de la Revolución del 10 de febrero de 1781, como fue Don Sebastián Pagador. La ciudad de Oruro es la capital del departamento y está situada a una altitud de aproximadamente 3.706 metros sobre el nivel del mar. Hoy es 30 de septiembre, acá estamos circulando por las angostas calles de Oruro, salimos a pasear un ratito con el motorhome. Pero hay que buscar las calles correctas para poder andar. Y la otra es que todos paran en cualquier lado, entonces se te dificulta la libre circulación. Sí. Oruro cuenta con una arquitectura colonial y una serie de iglesias y edificios históricos que reflejan su rica herencia cultural y religiosa. Oruro atrae a turistas interesados en su cultura, historia y festivales. Tienen el Carnaval de Oruro, que es uno de los eventos más famosos de la ciudad, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
de la UNESCO. Además, es la máxima representación de los carnavales en todo Bolivia. Oruro es una de las ciudades más altas del mundo, así es que puede que sufras el mal de altura. Te recomendamos que si te sentís mal consumas té de coca o algunos productos a base de hojas de coca, lo que mejora bastante los síntomas. La cantidad de vehículos que hay es increíble. A ver, esta calle está un poco más tranquila. Sí. Ay, nosotros preguntando, ¿qué será el PIB ese? El Marcelo se está poniendo. ¿Qué es el monumento a la canilla? Sí, monumento al agua. Y esto es nuevo. Sí. Crema de leche batida. Esto me gusta, cómo venden los fideos. 8 bolivianos el kilo. Estas son las empanadas salteñas. Ahora las vamos a abrir y a ver qué ingredientes tiene. Bueno, tiene cebolla, tiene papa, tiene carne picada. ¿Qué más tiene, pa? ¿Por qué cambia el sabor? El sabor es la masa, lo que le da. La gelatina de pata. ¿En serio? Muy. ¿Esto es gelatina? Esa es la de igual tiene. Esta es gelatina. Ah, esa es gelatina. Y el resto es jugo. Esta es ensalada de fruta. Aquí tiene gelatina, plátano, papaya, yogur. Ah, viene con yogur. Esa es re linda la facha que tiene. Ahí hay un perro. Ahí vienen dos perros. Todos juguitos, juguitos, ensalada de frutas. Muy rico. Bueno, acá tenemos té de canela, ¿cierto? Helado. Helado de canela. ¡Oh, qué poca paciencia esta gente! Y el abuelito también está tomando helado de canela. Ahí vamos a probar. La Plaza 10 de Febrero es la plaza principal de Oruro y está ubicada en el medio del centro histórico de la ciudad. En los alrededores de la plaza hay edificios importantes como la Gobernación de Oruro y el Consejo Municipal. Este es el mercado Cantuta. Ahora vamos a entrar a ver qué es lo que encontramos. Bueno, podemos encontrar frutas, verduras, ropa, zapatillas, condimentos, artículos de limpieza. Pensé que era una araña gigante. Qué horror. Mirá, manzanilla. Papa, papita, papón. Más manzanilla. Como la tecnología dice que tiene un cartelito ahí que dice mate fresco, mate fresco. Claro, ya grabó el audio y dice, basta de andar gritando. Zapatilla con mucho USB.
El mercado de Cantuta es uno de los mercados más grandes y concurridos de la ciudad y es una parte vital de la vida diaria de los habitantes de Oruro. La cantuta es una flor emblemática y muy significativa en Bolivia. También es conocida como la flor nacional de Bolivia. Esta hermosa flor tiene un alto valor simbólico y cultural para el país. Estos son los bolsones que tiene la gente, los vendedores. Con este nuevo pegamento, mi amigo, Y acá hay de todo. Ellos lo abren. Algunos dicen buzo juvenil, niño verano, pero tienen de todo. Entonces esto se abre a la mañana y venís a ver. Puede haber cosas usadas como cosas nuevas con etiquetas. Y si necesitas un ataque de ternura, también venden perros. Oh. Ese negro me gusta ese. Mirá ese pomponazo que tiene de foto. Cositas hermosas, son lo más lindo del mundo. Hace mucho sol y nos olvidamos traer las gorras, entonces nos quema la cabeza y después a la tarde nos va a doler la cabeza. Y el barbijo es obligatorio. El aforo no. El aforo no, pero el barbijo sí. Y ahí adelante, a ver si girás así, ahí adelante, esos paquetes que se ven ahí, esas bolsas o estas, tienen ropa. Pueden tener ropa, pueden tener zapatillas, mochilas, lo que sea. Lo que te toque. Claro, o sea, hay una bolsa de mochilas, hay una bolsa de zapatos, hay una bolsa de ropa. Pero vos compras esa bolsa, pero no sabes qué hay adentro. Puede haber ropa nueva, usada, grande, chica, verde, roja, del color que sea. Entonces es como comprar una bolsa de la fortuna. Así que bueno. Y después los que compran esas bolsas son los que se ponen en estos puestitos, ahí, que abrieron todas las bolsas, seleccionan y las venden por pieza. Son las 8 de la mañana saliendo de Oruro rumbo a Uyuni. Ha llegado el momento de despedirnos de esta ciudad, que por unos días ha sido hogar. Gracias a toda la familia que nos han recibido con los brazos abiertos. Esta despedida es una mezcla de emociones. Oruro es más que un lugar en el mapa, es un lugar en nuestros corazones. Hasta pronto, Oruro.